Bueno, pues muy buen día, siendo las 8 horas con 10 minutos del día 3 de mayo de 2025. Se abren los trabajos de la audiencia que nos ocupa y en este momento le solicito a las partes se identifiquen. Por favor, Fiscalía, empiece. Buen día, su señoría. Soy la licenciada Belinda Gonzaga, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía de Investigación con datos ya mencionados. Muchas gracias, Ministerio Público. ¿Quién la acompaña? Buen día, su señoría. Soy la licenciada Lindy Rocha, asesor victimal. Gracias, licenciada. ¿No es presente la víctima? No, su señoría no se encuentra presente y pedimos el uso indistinto de la voz. Muy bien, lo autorizo. Gracias. Defensa, ¿se pueden identificar? Sí. Presentación del señor Ricardo Hernández. Defensa, ¿puede repetir su nombre, por favor? La licenciada María José González. Muchas gracias. ¿Quién lo acompaña? Y Ricardo Hernández Escobar, el supuesto imputado. Gracias, señor. Pedimos Ricardo, el uso indistinto de la voz. Muy bien, es autorizado. ¿Está de acuerdo con la representación, señor Ricardo? Afirmativo. Gracias. Ok, Fiscalía, por favor explíquenos los motivos por los cuales solicitó esta audiencia que nos ocupa. Hoy. El motivo de la presente audiencia es para que se clasifique de legal la detención del ciudadano Ricardo Hernández Escobar, siendo que, a continuación, me permitiré narrar los hechos. El 17 de julio del 2016, a las 2:07 horas, el policía preventivo Armando Araujo Olivares, a bordo de la unidad PMJ 042, recibió un reporte por parte del ciudadano Rogelio Patiño Rivera, quien manifestó haber presenciado un hecho delictivo en el domicilio ubicado en calle Abedul, número 115, interior A, Colonia Loma Dorada, donde se celebraba una fiesta. De acuerdo con la declaración del reportante, el ciudadano Ricardo Hernández Escobar despojó de la cantidad de 500 pesos a su amigo Edgar Paul Encino Santana, utilizando un cuchillo como medio de intimidación. Ante dicha situación, Rogelio Patiño Rivera procedió a retener a Ricardo Hernández Escobar en fragancia, conforme a lo estipulado en el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales. A las 2:20 horas, el ciudadano Ricardo Hernández Escobar fue informado de su detención por el delito de robo, acto que fue corroborado por los elementos de la policía preventiva que acudieron al lugar. De inmediato, se notificó al agente del Ministerio Público, licenciado Ernesto Hernández Escorza. A las 2:35 horas se procedió a realizar la lectura de derechos al imputado. Posteriormente, el detenido fue trasladado a los separos. A las 3:51 horas se le presentó en la Cruz Roja para valoración médica. Y a las 4:06 fue ingresado a la Fiscalía Central, quedando finalmente a disposición de las autoridades correspondientes a las 7:46. Por lo anterior, esta representación solicita se califique de legal la detención del ciudadano Ricardo Hernández Escobar, así como se ratifique la misma conforme a derecho. Ok, muchas gracias, Señoría. Fiscalía. Defensa, ¿desea replicar? Sí, claro que sí, su señoría. En primer término, quisiera que se decretara de ilegal la detención, toda vez que, contrario a lo que manifestó la Fiscalía, si bien fue puesto a disposición de las autoridades mi representante, pero esto fue en un lapso de 3 a 4 horas que no describe la Fiscalía qué fue lo que hizo con mi imputado. Si bien es cierto que le dieron la debida atención y la lectura de derechos que se debe de hacer en cuanto a protocolo, las horas no coinciden para poder, porque es un plazo excesivo, su señoría, del traslado, y lo cual no mencionan qué fue lo que hayan hecho en agravio de mi imputado, de mi defendido. Entonces, por lo tanto, le solicito, su señoría, declare de ilegal la detención, toda vez que no fue conforme a derecho como ellos lo manifiestan, su señoría. Así es, su señoría. A mí me detuvieron a las 2:20 de la mañana. 5 horas. A las 7:46, me parece, me entregan a la gente del Ministerio Público. 5 horas. Sé que no es motivo, pero no le puedo contar qué fue lo que sucedió en esas 5 horas.
Pero usted dígame, su señoría, dígame, ¿cuánto se tarda? Porque fue la Cruz Roja, o sea, después de que me golpearon, fue la Cruz Roja y de la Cruz Roja me mandaron acá. No se tarda 5 horas, su señoría. En segundo punto, menciona el Ministerio Público que fui detenido en el supuesto 1 del artículo 146 de flagrancia, la fracción primera, que la persona es detenida en el momento en estar cometiendo un delito. Por la propia naturaleza del robo calificado, o del robo que se me quiera acusar, por la naturaleza del mismo delito, no se puede dar este supuesto. No se puede dar, ¿por qué? Porque los hechos dicen que cometí el delito, que robé, y luego me golpearon, y después de que me golpearon me detuvieron. Entonces, ¿cómo fue? O sea, me detuvieron de cuando me estaban golpeando, o sea, cuando me robaron cuando yo estaba golpeando. ¿Cómo sucedió? La flagrancia no cuadra, su señoría, por lo tanto, así como dice mi defensa, califique de ilegal la detención. Es cuando, su señoría. Muchas gracias, defensa. Del lado de la fiscalía, ¿desean añadir algo? Nada que manifestar, su señoría. La autoridad resuelve y atendiendo a los lineamientos que operan dentro de la flagrancia, así como las razones expuestas y exhibidas por parte de la defensa y del imputado sobre la detención, esta misma se califica de ilegal y por lo tanto se ordena de inmediato su liberación. Solicito la vinculación a proceso. Fiscalía, antes de atender su petición, lo conducente es cuestionar al señor Hernández si éste desea continuar con la audiencia. Bueno, me escucho. Adelante. Afirmativo. Es mi deseo continuar con la audiencia. Muchas gracias. Ok. Atendiendo a que expresamente el señor Hernández desea continuar con la audiencia en este momento, le cedo el uso de la voz a la fiscalía. Solicito se vincule a proceso a Ricardo Hernández Escobar con fundamento en lo dispuesto por el Código Penal del Estado de Aguascalientes. Esta autoridad considera que los hechos previamente expuestos, presuntamente cometidos por el ciudadano Ricardo Hernández Escobar en agravio del ciudadano Edgar Paul Encino Santana, constituyen conductas que se adecúan al tipo penal de robo calificado, conforme al estipulado en los artículos 140 y 142 del citado ordenamiento legal. El artículo 140. El robo consiste en el apoderamiento de una cosa ajena, mueble, dinero o valores, sin derecho y sin consentimiento de la persona que puede disponer de ella con arreglo a la ley. Artículo 142. Hace referencia al robo calificado. El robo será calificado cuando se cometa con medios violentos, como armas o instrumentos que por su forma y características simulen serlo, o uso de violencia física o moral suficiente en contra de la víctima o sobre otra persona que la acompañe, o cuando se ejerza aquella para proporcionarse la fuga o mantenerse con lo apropiado. Al responsable de robo calificado se le aplicará hasta en una mitad más de los mínimos y máximos previstos para el tipo penal de robo. Si concurren 2 o más calificativas, la punibilidad se aumenta hasta las 2/3 partes de los mínimos y máximos previstos para el tipo penal de robo. A fin de acreditar tanto la existencia del hecho delictivo como la probable responsabilidad del imputado, se cuenta con los siguientes elementos de prueba. 1. Declaración testimonial de Rogelio Patiño Rivera, en la cual se pretende acreditar que el delito fue cometido en agravio de Edgar Paul Enciso Santana. 2. Declaración de la víctima, Edgar Paul Enciso Santana, quien realiza una imputación directa, señalando que el día 17 de julio de 2016 fue despojado de la cantidad de 500 pesos mediante el uso de un arma blanca, cuchillo, por parte del imputado.
3. El arma blanca utilizada. Cuchillo con mango negro con el cual se cometió el acto violento para despojar a la víctima del efectivo referido. 4. El billete de 500 pesos recuperado y presentado como medio de prueba del objeto sustraído, con lo cual se pretende acreditar el robo. Con base en los datos de prueba mencionados, se estima que existe acreditación plena de un hecho que la ley señala como delito, así como la probable responsabilidad de Ricardo Hernández Escobar en calidad de autor material, al haber ejecutado directamente la conducta típica. Por lo tanto, se actualizan los elementos del tipo penal de robo, previsto en el artículo 140 y su calificativa correspondiente, conforme al artículo 142 del Código Penal del Estado de Aguascalientes. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación solicita se dicte acto de vinculación al proceso en contra del imputado por el delito de robo calificado, en virtud de que existen datos de pruebas suficientes que permiten establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es cuanto, su señoría. Defensa. Adelante. Nada que manifestar, su señoría. Muy bien. En este momento yo le pregunto directamente al señor Hernández si usted comprende que en estos momentos la Fiscalía le quiere vincular a proceso atribuyéndole el delito de robo calificado. ¿Tiene usted alguna duda? Sí, a ver, los hechos eran del robo que hice de la navaja, ¿verdad? Porque dicen que de los que expusieron brevemente, o sea, los que expusieron anteriormente, entonces son los mismos hechos, ¿verdad? ¿Desea responder, Fiscalía? Así es. Muy bien, entonces no tengo más dudas. Señor Hernández, ¿usted conoce sus derechos? Efectivamente. Okay. ¿Tiene algo que declarar? No, su señoría. Usted tiene derecho a que yo le formule la vinculación a proceso y que la resuelva en un plazo de 72 a 144 horas o hacerlo de inmediato si usted lo desea. Hágalo de inmediato, su señoría. Muchas gracias. Visto lo anterior y atendiendo a la vinculación a proceso, la autoridad resuelve y emite el auto de vinculación a proceso. En este momento, dentro de la ciudad de Aguascalientes, en el estado del mismo nombre, y siendo las 9 horas con 1 minuto del día 3 de mayo de 2025, en términos del artículo 307, 311 y 318 del Código Nacional de Procedimientos Penales, Ricardo Hernández Escobar, en este momento, se le imputa por su probable participación en la comisión del delito de robo calificado, que también está previsto por el Código Penal del estado en que se actúa, por el artículo 210 en la fracción segunda. Toda vez que al no requerirse una plena prueba en esta etapa, sino simplemente datos razonables que se acrediten la probable participación del imputado, el imputado se vincula a proceso por su probable intervención en el delito anteriormente mencionado. ¿Tienen alguna otra petición, MP? Solicitamos que se imponga como medida cautelar la presentación periódica del imputado ante el juez por ser la menos lesiva entre las previstas por la ley. Esta solicitud se fundamenta en el hecho de que el ciudadano Ricardo Hernández Escobar se negó a rendir la entrevista destinada a evaluar los riesgos procesales y factores de estabilidad, lo cual impide contar con un diagnóstico completo, así como se corrobora con la opinión técnica sobre la evaluación de riesgos procesales. Gracias, Ministro Público. ¿Desea mencionar algo, defensa? Sí, su señoría. Lo que menciona el MP carece de fundamento toda vez que mi representado quiso permanecer en silencio, lo cual él está haciendo valer su derecho constitucional. Por lo tanto, no puede actuar en perjuicio el silencio que él haya decidido guardar en dicha entrevista. Por lo tal, le solicito que resuelva conforme a lo expuesto por ambas partes y declarar improcedente la medida cautelar solicitada por el Ministerio Público. Es cuando, su señoría.
Gracias, defensa. Ministerio Público, Es cuanto, su señoría. muy bien. Establecido lo anterior, la medida cautelar se declara improcedente puesto que no hay datos de prueba que cumplen con los requisitos establecidos por la ley. Resuelto lo referente a medidas cautelares, Fiscalía, ¿tiene algo más que añadir? Sí, su señoría. Solicito un plazo de 3 meses para la investigación complementaria. Gracias, Fiscalía. Defensa. Nada que manifestar, su señoría. Perfecto. En base a lo anterior, se concede el plazo de 3 meses para el cierre de la investigación complementaria, siendo este el último día, el 3 de agosto de 2025, mismo que se ordena citar. Resuelto lo anterior, se da por concluida esta audiencia inicial, siendo las 10 horas con 30 minutos del día en que se actúa 3 de mayo de 2025, y se deja constancia de lo actuado y se notifica a las partes. Muchas gracias.